Vamos a tener el ingreso de Saturno en Piscis el 8 de marzo y se va a quedar allí por 3 años. Saturno es una sustancia y una función humana que busca la practicidad y la concretización de algo. Al entrar en Piscis busca concretar la magia o la mística o el misterio, o también todos los secretos de la psique colectiva e individual en hechos concretos. Para ello, qué mejor que traer a nuestro invitado de hoy, al psiquiatra analista junguiano perteneciente a la IAAP, que es la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Eduardo, qué gusto que estés aquí acompañándonos para amplificar un poco el tema de la psicología junguiana y sacarla a la calle, como tú lo dices, ¿no? No, Juan Carlos, para mí el gusto es mío, de verdad que te agradezco mucho la invitación y aparte que este espacio y compartir contigo siempre es una delicia porque creo que se complementan muy bien y de una manera muy rica temas de la astrología y los puentes que hacemos con temas de la psicología y de la psicoterapia. Así que gracias a ti por la invitación. Maravilloso. Pues mira que para mí Carl Gustav Jung es aquel bueno, él era médico, psiquiatra, psicólogo también, quien enlazó la magia de la alquimia, por ejemplo, o de las figuras del inconsciente colectivo que respecta a todos los seres humanos, con la ciencia, a través de la psicología profunda y analítica. Y en ese puente que enlazó entre esos dos mundos, generó un mapeo, un mapa importantísimo que nos permite navegar para conocernos y hacer lo que él llama el proceso de individuación o generar un proceso de individualidad en cada uno. Dentro de ese proceso, digamos en ese mapeo, nos dejó una serie de términos que incluso ya se han popularizado mucho, ¿no? A nivel social, ¿sí? Cuando uno dice, esta persona está complejada, ¿no? Está utilizando el término de complejo, ¿sí? O su sombra se apoderó de él, ¿sí? O, bueno, en fin, tenemos muchos términos, o el complejo materno, o el paterno, ¿sí? Y también con el tema de los arquetipos, ¿sí? En este momento que está como tan de moda hablar de las diosas, de los dioses y cómo ese arquetipo se expresa en el ser humano y demás. Por eso me parece que Jung nos deja un legado fuertísimo con una serie de herramientas para ese inmenso caos en el que estamos inmersos. La cotidianidad es un caos, ¿sí? Y poder de alguna manera tener herramientas que permitan organizar ese caos y entender en profundidad cuáles son mis expresiones y de dónde arrancan, ¿no? Sí, no, fíjate, yo creo que, bueno, obviamente como junguiano, que tengo mucho tiempo, de alguna manera todavía encontrando material riquísimo dentro de la obra de Jung. Para mí no vale mucho decir que, bueno, que yo soy un enorme admirador de Jung, pero lo promuevo y lo propongo mucho porque realmente es un ser humano para ser leído y para ser seguido en muchos aspectos. Primero porque Jung tiene un elemento que para mí es fundamental, que es la congruencia entre su investigación, lo que consigue y su vida cotidiana. Yo creo que esa congruencia habla mucho del ser humano. Hay personas que son muy buenas dando clases y explicando teorías y teorías de vida, por darle un nombre, y en la práctica un desastre, ¿no? O hay como una desconexión muy fuerte entre un planteamiento para poder entender cosas y la cosa práctica. Yo creo que Jung fue uno de esos hombres donde honestamente y de una manera natural se fue aproximando a eso que podemos llamar nuestro mundo interior y en esa exploración fue encontrando elementos y fue recogiendo, cuando lo estamos hablando suena un poco como esa cosa védica de los Vedas que por muchos años han venido construyendo un mapa de conocimiento. Jung a lo largo de su vida fue construyendo ese mapa y nos los dejó como legado, ¿no? Entonces, como dices tú, hoy en día muchas de las observaciones y de las conclusiones que hizo Jung
hoy en día están presentes en el imaginario del colectivo. El tema de los tipos psicológicos, de la tipología, quién es introvertido, quién es extrovertido, como comentabas tú, el tema de los complejos, bueno, que señalan tal cual, no es que fulanito, él es así porque él es acomplejado, tal cual. El tema de la sombra, cómo tenemos ese aspecto que de alguna manera lo tenemos aquí atrás y sin darnos cuenta de repente nos brinca. Y como señalabas tú, el tema de los arquetipos como una posibilidad de entender y reconocer patrones de comportamiento al cual la humanidad pertenece y que de alguna manera nos podemos identificar o podemos ubicar, tal cual. Sí, pues el título de esta charla son herramientas prácticas desde la psicología de Jung, y podemos de pronto amplificar un poco cada uno de estos temas que acabas de nombrar. Por ejemplo, hablemos un poco de tipología, ¿sí? En tipología, digamos que en astrología la tipología se ve en los 4 elementos. El fuego es el intuitivo, la tierra es el sensorial, el aire es la razón y el agua son las emociones, la emocionalidad. Y Jung nos deja un legado al respecto diciendo hay una función superior y una inferior. Hay una función que nosotros manejamos día a día y con la cual reconocemos y evaluamos todo lo que nos sucede alrededor, y hay otra que está como en la sombra o en la inferior. Sí. Fíjate, el tema de la tipología es muy interesante porque fue la primera propuesta que hizo Jung, que fue original de él. O sea, Jung viene del psicoanálisis, trabajó mucho tiempo al lado de Freud, y el primer libro que él publica, donde él, de alguna manera, hay una separación ya académica del psicoanálisis y de Freud, es a través de tipos psicológicos. Tipos psicológicos para mí es una propuesta muy interesante porque con la investigación de Jung ha pasado algo que con todo el tema de las neurociencias, los adelantos que tenemos, las neurociencias, aunque los jungianos no necesitamos validar o comprobar, porque en la práctica lo vemos, pero ha sido interesante porque las neurociencias han validado mucho de estas conclusiones de Jung. Entonces vemos cómo en la propuesta de la psique, del sistema nervioso, más que la psique, del sistema nervioso, como el resultado de un proceso evolutivo, ahí nosotros vemos que están las 4 funciones también. O sea, la primera parte del sistema nervioso, que es automático, que compartimos con todos los seres, con los seres vivos, que tiene que ver con los instintos, con las respuestas rápidas. Nosotros encontramos que ahí está la parte sensorial. Es como el sensitivo está ubicado en esa parte del sistema nervioso que se ha llamado el sistema reptil. Un poco más adelante, después de muchos millones de años de evolución, los seres vivos desarrollaron un aparato emocional que permite ya empezar a vincularse con el otro, como poder identificar rápidamente al otro. Y posteriormente, entonces con la aparición de la corteza cerebral, de la cual los seres humanos somos los que tenemos como la mayor expresión de eso, aparece el cerebro izquierdo con la parte racional y el cerebro derecho con la parte intuitiva. Entonces fíjate cómo ya Jung, él asoma todas las posibilidades de relacionarnos con el entorno. La parte sensorial, la parte emocional, la parte racional y la parte intuitiva. Hay una cosa muy importante que yo creo que no siempre se habla, que para Jung el tener una de esas partes que domina a las otras era prácticamente inevitable. Por eso él hablaba de la función dominante y de la función inferior o la función superior y la inferior. Pero para él lo natural es que a lo largo de nuestra vida nosotros logremos desarrollar esas 4 partes. Con lo cual, si yo nací más racional o si mi entorno hizo que se activara más lo racional, eventualmente a lo largo de mi vida yo pudiera desarrollar mi parte emocional, mi parte intuitiva, mi parte sensorial. Entonces, lo interesante es que hay una propuesta de 4 formas de entender el entorno. Hay una propuesta de identificar cuál es la que predomina en mí,
y de alguna manera hay una invitación a identificar de esa que yo no expreso, ver cómo la puedo desarrollar. Y para mí esto es muy importante porque como herramienta nos ayuda a ubicar los temas que tienen que ver con la comunicación. Hay veces que uno está a la otra persona y uno sabe que uno está hablando y la otra persona no está entendiendo absolutamente nada. Hay otras veces que pasa al revés, que la otra persona está hablando y para uno es chino. O sea, cuando una persona muy racional se encuentra con un intuitivo, por ejemplo, aquello es, hay un conflicto inevitable, porque para el racional es importante conocer cuál fue el camino que siguió esa línea de pensamiento que arrancó en A y terminó en B. Y si hay una parada en A.1 o en A.3, la tiene que tener reconocido. El intuitivo llegó de A a B y cuando le pregunté cómo llegaste, no tiene la menor idea. Entonces, para un racional, un intuitivo es un extraterrestre. Y para un intuitivo, un racional es una persona que, pero ¿por qué hace las cosas tan complicadas? Entonces, ahí vamos viendo cómo la tipología nos va enseñando que en esa diferencia de entender el mundo, definitivamente hay formas muy, muy diferentes, y la invitación es, en lugar de rechazarlas por diferentes o entrar en conflicto, es cómo poder entenderlas, cómo poder aproximarme para poder, cómo ser más tolerante desde la comunicación. Y a esto le agrego que, además de estas 4 funciones, él habla de 2 actitudes frente al mundo también. Entonces, que tiene que ver con la extroversión, las personas que tienen la energía volcada hacia afuera, hacia el vínculo, hacia lo que lo rodea, hacia la conexión, vamos a llamarlo como energética, con lo que es el asombro energético con lo que está pasando fuera. Y tienes al introvertido que es totalmente lo contrario, tiene como el foco puesto hacia adentro, la energía está puesta hacia adentro. Y uno ve cómo muchas veces una reunión de introvertido y extrovertido, si no es desde el gusto, la atracción de qué diferente es, y yo nunca hubiera pensado esto así, muchas veces otra vez hay como un conflicto. Cuando uno ve un introvertido y un extrovertido planificando una salida, puede ser una tragicomedia, ¿no? Porque entonces el introvertido va a buscar el sitio más íntimo, más chiquito, donde puedan tener una conversación entre los dos, donde nadie los vea, donde está así como cuidando una atmósfera, y el extrovertido quiere ir a la rumba, al baile, donde está la música, donde está todo el mundo, donde hay una búsqueda energética de una vibración muy diferente. Uno es más íntima, el otro es más expansivo, y entonces vamos viendo cómo ahí se construyen por lo menos 8 tipos diferentes de personalidades. Porque los extrovertidos pueden ser intuitivo, racional, emocional y sensorial, y los intuitivos pueden ser igualmente intuitivo, racional, emocional y sensorial. Entonces, hay 8 posibilidades de ver el mundo totalmente diferentes, y donde, si no estamos atentos a lo que el otro o cómo el otro lo ve, podemos entrar en un conflicto y en una dificultad que vemos con mucha frecuencia cuando yo no entiendo el otro, y lo estamos viendo hoy en día a nivel mundial. Es más fácil entrar en intolerancia y en rechazo que más bien preguntarse, bueno, y déjame ver qué aprendo del otro, o cómo logro aproximarme de una manera más tolerante y más inclusiva. Entonces yo creo que el tema de la tipología es un tema increíble. Sin duda, porque además, bueno, Jung dice algo así como: conoce tu tipología, admítela, abrázala, pero también integra la otra contracara, ¿no? Digamos, el sistema de tipología lo que busca es ser más integrativos. Y cuando me refiero a integrativos, no solamente en nuestro interior, sino a nivel social. Empezar a entender que, claro, esta persona está evaluando las cosas desde la emoción, desde su subjetividad, desde el cuidado de su gente, de su familia, y no ve una gran globalidad, ¿sí? Y viceversa, el racional está viendo todo tan objetivo que se vuelve tan frío
y tan tecnócrata que no logra integrar el factor humano, ¿sí? Y lo mismo entre el fuego y la tierra, o entre lo intuitivo y lo sensorial, ¿sí? El sensorial puede llegar a tener casa, carro, beca, todo, pero no saber para qué tiene todo ello. Y el de fuego puede tener la sabiduría de los cielos, el entendimiento del más allá, pero no logra pagar una renta, no logra establecerse ni pagar los servicios y siempre le están cortando la luz porque no la pagó y demás, ¿sí? Entonces, digamos que en este orden de ideas, fíjate que existe a nivel junguiano el test que se llama el MBTI, que son una serie de preguntas que nos permite conocer cuál es nuestra tipología. Y cuando ya pasamos esto a nivel astrológico es muy interesante porque si me salió mucho, que soy muy intuitivo, de mucho fuego, puedo observar en la carta natal qué tengo en el lado opuesto en tierra. Es decir, puede ser que sea fogoso, que sea iniciador, que sea un gran líder, un gran coach, pero no estoy cultivando el orden y el proceso de la tierra. Y en ese sentido, comparar el MBTI con la astrología nos puede ayudar a sacar un mejor provecho y a llegar a integrar esas funciones que tenemos en la sombra o en el olvido. Y bueno, independiente de que seamos astrólogos o no y que trabajemos con ello, fíjate que es tan sencillo observar eso cuando yo noto que alguien me fastidia y me arde profundamente en mi interior su actitud. Por ejemplo, no sé, yo soy autónomo y dueño de mí mismo y detesto cada vez que veo a alguien que no logra ser autónomo y que siempre está pidiendo ayuda a todos y entonces lo mando a la sombra. Eso que me arde en mi interior es algo que me está pidiendo integrarlo de alguna manera, eh, porque de lo contrario lo único que voy a hacer es la intolerancia total contra todo el medio y después termino echándole la culpa de todo lo que me sucede en la vida a los otros, cuando la invitación es a integrar aquello que veo como tan difícil y que me está mostrando esa función inferior interna. Yo creo que con lo que tú dices hay varias cosas que se me activan, ¿no? Uno, la importancia de conocer algún sistema de estructura y dinámica, porque sea la astrología, sea lo junguiano, sean otros sistemas, es muy importante uno tener como una herramienta a mano para uno poder como hacer una lectura de lo que está sucediendo y de alguna manera poder encontrar un camino que aparentemente la gran mayoría busca ese tema de la integración. Yo diría que los caminos evolutivos tienen dos aspectos muy importantes. Uno es el de tomar conciencia, hacer conciencia de, y el otro es cómo yo integro esa diferencia. De hecho, tú nombrabas, que era el otro elemento que no quería dejar pasar, al principio tú nombrabas un concepto de Jung que es el principio de individuación. Y el principio de individuación, si lo vemos un poco más detallado, un poco más de una forma más cercana, vemos que es algo que está en muchos principios de sistemas evolutivos, como uno arranca en una fase y esa fase se va complejizando, se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y se va enriqueciendo. Entonces, en ese principio de individuación, el planteamiento desde Jung es que nuestra psique, nuestro aparato álmico, nuestra alma, por ponerlo como de cierta forma, pasa por diferentes etapas donde en una somos totalmente dependientes de mamá, de que me protejan, de que me cuidan. Un poco más adelante se empieza a desarrollar la autonomía, entonces hay una parte donde yo tengo que fortalecerme y tengo que estructurarme. Y después hay otra parte que es el de la alteridad, donde me toca empezar a incorporar al otro como un diferente que también me habla del mundo y que también me habla de mí, para entrar allá a los procesos, a las fases más trascendentales que existen. Entonces, esto que tú comentas es básico en la psicología y en la psicoterapia y que de alguna manera también se ha popularizado, ¿no? Ese tema de dime qué te molesta tanto el otro y me estás hablando de lo que no toleras en ti mismo, ¿no? Es como esa diferencia del otro, ese ser muchas veces como opuesto a mí y que genera eso, bueno, yo lo puedo utilizar como una forma de aislarme y de polarizarme
o lo puedo utilizar como una pregunta acerca de otras formas de convivir que de repente yo me estoy perdiendo. Y a la medida que trato de acercarme y de incorporarlo, me enriquece, me enriquece. Yo siempre digo que cuando uno habla de enriquecer, tiene que ver con no estoy dejando atrás posibilidades, ¿no? Si yo me polarizo, de alguna manera me empobrezco, bueno, porque estoy solamente pegado en el club donde todos nos parecemos, todos nos vestimos igual, todos hablamos igual, todos, pero estamos aquí creyéndonos que somos la raza superior, y es un enorme empobrecimiento porque no estoy permitiendo cómo acercarme a otras posibilidades de vivir. Entonces, yo creo que en ese sentido, la psicología junguiana es un planteamiento sumamente inclusivo y enriquecedor. El otro elemento que podemos dejar los complejos como de tercero, pero en este tema de las diferencias y de la comunicación, él está muy vinculado también con el tema de los arquetipos. Hoy en día se habla mucho de los arquetipos y se utilizan los arquetipos en muchos territorios y efectivamente son muy poderosos para poder, son como unos lentes que, sí, son como una forma de poder entender los lentes que tiene puesto la otra persona para ver el mundo. De una manera, tratando, un poco simplificando algo que puede ser muy complejo. Y yo muchas veces digo que los arquetipos es el equivalente a las especies animales. Uno asume que el ser humano es una sola especie y que todos nos... Y resulta que dentro de la especie humana tenemos vacas, tenemos tiburones, tenemos tigres, tenemos águilas, tenemos loros, tenemos monos, micos, tenemos... Y el tema es que pretendemos sentarnos en la mesa como si fuéramos una raza humana unida, no sabemos por qué, por el alma será. Pero entonces cuando empieza a hablar el tigre y empieza a hablar con una cierta picardía el muslo de la coneja, entonces mira, la cosa no está bien, no, la cosa no va para bien, porque si el tigre no sabe que es tigre y no sabe que la coneja es coneja, en cualquier momento le va a brincar encima y va a empezar el desastre. Entonces yo creo que poder ver los arquetipos como patrones humanos que tienen dinámicas particulares, que tienen atracciones y repulsiones que le pertenecen, que tienen límites, es fundamental. Hay otra expresión donde uno ve mucho lo arquetipal, uno lo ve en las películas, ¿no? Cuando uno va a una película, puede que uno no sepa de qué trata la película, pero uno apenas se sienta, uno ya sabe a partir de la atmósfera de la película de qué trata. Ah, me metí en una película de acción y no vi muy bien, y aquello es acción desde el principio hasta el final. Ah, no, me metí en una película de amor y entonces aquí sabemos que entonces viene el protagonista y viene la enamorada y viene esto y de principio al final. O de repente me metí en un drama y no, esto va a terminar, aquí saquen los pañuelos porque esto va a terminar en llanto. Entonces hay una atmósfera que uno reconoce aunque no sepa cuál es el estilo de la película, y esa atmósfera tiene que ver con lo arquetipal. O sea, el patrón donde lo arquetipal se mueve y se genera tiene una atmósfera. No es lo mismo la atmósfera del guerrero, a la atmósfera del amante, a la atmósfera del sabio, a la atmósfera del creativo. Son atmósferas diferentes. Y lo interesante otra vez de Jung es que uno las puede identificar. O sea, yo siempre digo que lo interesante de los conceptos junguianos es que se pueden identificar. Una vez que uno los ve, cuando uno entiende lo que es el tema de lo arquetipal, uno empieza a ver arquetipos por todos lados, porque se ven. Y entonces, además de la atmósfera, hay como una posibilidad, hay una personalidad arquetipal, ¿no? Es como, por eso nosotros utilizamos mucho la metáfora de la mitología griega, porque los dioses griegos tenían una característica que yo creo que los hace muy particulares, que eran parecidos a los seres humanos. A diferencia, por ejemplo, de los dioses egipcios, que tenían una cantidad de rasgos animales, entonces es como difícil uno imaginarse dioses que tienen que ver que vienen con una cabeza de coyote o con una cabeza de búho.
Mientras que los dioses griegos, y por eso hay tantas películas sobre dioses griegos, bueno, uno tiene el Marte o el Ares de uno en la cabeza, y uno tiene a la Afrodita de uno en la cabeza, y uno tiene a la Atenea de uno en la cabeza, y son muy antropomórficos, son muy parecidos a lo humano. Entonces es muy fácil utilizar las personalidades de los dioses y las diosas griegos para poder identificar expresiones arquetipales. Y así uno va viendo la atmósfera, uno va viendo la personalidad, y con la atmósfera y con la personalidad uno sabe quién entra y quién no entra en ese territorio, ¿no? Que es lo que Jung llamaba los dominantes arquetipales. Una Afrodita tiene dominantes arquetipales que son muy definidos. Es esa cosa de la seducción que siempre está allí, es la cosa de la sensualidad, es la invitación a relajarse un poco, es el acompañarse de una cantidad de elementos y de sustancias que hacen que la atmósfera como que se active. Entonces, bueno, uno sabe que uno está en presencia de una Afrodita cuando con la mitad de eso ya uno va en góndola. Entonces uno sabe que uno está en presencia de una Afrodita cuando está así. O de un Zeus, cuando uno llega a una reunión y uno se encuentra a este hombre potente, arrogante, exhibiendo toda la riqueza que tiene y todos los símbolos de poder, y habla y tal. Uno sabe, no, mira, estoy frente a un Zeus y tengo que ver dónde me ubico, porque esto puede ser o algo que puede fluir tranquilamente, o esto puede ser un choque de trenes, o una planadora. O sea, y ese elemento de poder identificar eso de lo arquetipal, nuevamente es importantísimo. Porque ahí viene el otro elemento, que es el de los complejos, que es todos nosotros nacemos con esta naturaleza arquetipal, todos. Y últimamente hemos desarrollado, hemos hablado más, que antes se veía como que era una naturaleza, o podemos decir también, igual que la tipología, había como una naturaleza superior, ¿no? Como una que dominaba. Pero hoy en día sabemos, porque lo vemos en la clínica, lo vemos en nosotros mismos, que nosotros somos más bien una mezcla arquetipal. Si yo en este conversatorio, bueno, lo más seguro es que aparezca, se active un poco más un arquetipo más Apolo, que ordena, que pone las cosas, que trata de dar un mensaje que tiene que ver con el conocimiento y tal. Y de repente esta noche nos reunimos en una cena y aparece en otro territorio, en otra dimensión, aparece algo más dionisíaco, más del contacto, de lo emocional, del humano, del relajarse. Entonces tenemos una mezcla arquetipal. Y esto es importante porque en la medida que nosotros vamos ubicando esa mezcla arquetipal y le damos permiso para que desarrolle su atmósfera, para que desarrolle sus dominantes, para que desarrolle sus otros patrones que lo acompañan y lo enriquecen o lo empobrecen, mi vida se hace mucho más rica. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nacemos, otra vez, como somos unos seres humanos que en una cueva, en una madriguera de conejo, puede que salga el hijo tigre, y entonces, bueno, ¿qué hacemos con este conejito? O sea, es el cuento del patico feo, ¿no? ¿Qué hacemos con este pato tan feo y que grazna y que no hace cuac cuac como el resto, y mira, tan grandote y tan torpe y tan todo esto? Bueno, así somos los seres humanos. En una manada o en una madriguera o en un nido de X especie, puede que llegue justamente una especie que puede ser incluso el depredador de la especie o la presa de la especie. Entonces aparece todo el mensaje de ese colectivo que empieza a decir: usted no puede ser así. Mira, usted, tigre, no puede estar bien. Ya me fastidié que estén llamándome del colegio conejo para decirme que usted mordió, que usted yo no sé qué, que usted no hace caso, que usted no hace si no está pegando brincos. Bueno, señor, es un tigre. O sea, esa es su naturaleza. Pero la historia y el entorno está dele y dele y dele, y no sea así, y usted no puede ser, y qué van a decir de nosotros, y qué van a decir de usted, y en su futuro, y taca, 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 y en esa historia,
en ese inocular creencias permanentemente, se generan emociones muy contradictorias y lo que están activando es un complejo. Entonces, desde el punto de vista junguiano, los complejos son grandes amortiguadores de ese mundo natural que está buscando y diciéndonos, mira, yo necesito de esto. O sea, viéndolo como estereotipo, es como la persona rural que se muda a la ciudad porque tiene más oportunidades de trabajo y hay más cultura y tal, pero llega el fin de semana y desesperadamente dice, necesito conectarme otra vez con lo rural, necesito salir a la naturaleza, o viceversa. La persona que en la pandemia le pareció un hit, irse a mudar afuera porque no hay trancones, no hay tráfico, puede trabajar a distancia, en una casa más grande, con piscina, con tal, pero llega un momento que dice, mira, yo necesito meterme en el tráfico, yo necesito un cine, necesito un museo, necesito un restaurante, necesito. O sea, es como la naturaleza que le está pidiendo alimento, que le está pidiendo que le actives esa atmósfera que le pertenece y que está tapado muchas veces por esas creencias y esa historia que son nuestros complejos. Entonces fíjate que ahí tenemos tres elementos junguianos que, como decías tú al principio, son tres conceptos fundamentales y los podemos ver como herramientas en nuestra cotidianidad, en nuestro hacer pareja, en nuestro hacer familia, en la capacidad que tenemos de independizarnos y de profundizar y crecer profesionalmente y desde el punto de vista financiero. O sea, son tres elementos que nos permiten como reconocer oportunidades, que nos permiten reconocer obstáculos, que nos permiten reconocer fortalezas y debilidades. No, qué belleza. Y es que, ¿cómo es de frecuente como seres humanos? Porque algo que nos distingue es la unicidad. Somos diferentes, tenemos una huella digital única, tenemos una cara, un rostro, una forma de activar la vida distinta. Eso en astrología es el símbolo del sol, que representa el infinito círculo, con un punto en el centro de cómo expreso el infinito en una individualidad. Y en esa individualidad, como no somos parte de un cardumen, sino somos únicos, como héroes solares, pues claro, nacemos en la familia de lobos como ovejita, o nacemos como un lobo dentro de las papás ovejitas, ¿sí? Y precisamente ese contraste que genera una sensación de que cómo voy a dañar a lo que más amo en mi vida, pero también cómo no expreso lo que soy, pues se genera ese complejo y se rompe, hay una decisión de la conciencia entre qué defino, si más bien ser el bueno, portarme bien y camuflarme, así sea un lobo, me camuflo de ovejita porque para evitar el dolor a mis padres o de donde vengo, a mis raíces, o saco el lobo que soy y hago vida aparte y genero una nueva situación, una nueva historia, pero siempre con un dolor de por medio. Ese es el precio de la individualidad, que no podemos ser cardumen, ¿sí? La individualidad hace que nos distingamos, haya un distintivo en ese proceso, y por supuesto es lo que más pasa y más sucede porque en unas familias recargadas, en una tipología, por ejemplo, o en un arquetipo, pues lo único que se hace cuando se polariza una situación es que empieza a activarse el otro polo, el péndulo, que se llevó hasta un lado y empieza a activarse el otro. ¿Y cómo sale eso? Pues con los hijos, ¿sí? O con mi entorno, porque me he polarizado tanto en una sola zona y me he empobrecido, como tú lo mencionas tan bellamente, me he empobrecido por creer que esta es la única verdad, que inmediatamente la vida trata de nivelar ello, en una misma familia naciendo lobos entre ovejas o viceversa, ¿sí? Pero en todo caso eso lo que está buscando es una integración, es un equilibrio, porque se ha llevado las cosas a tal extremo que necesitamos llegar a puntos de acuerdo en donde se unan los dos opuestos, que yo creo que eso hace parte también de la filosofía que nos deja Jung, esa integración de los opuestos, ¿no? Y la no polarización, sino ver que todo es polar
y que gracias a lo polar es que hay creatividad, mientras que en la polarización hay pobreza. ¿No? Y eso que tú señalas es muy importante para entender el sistema propuesto por Jung, o la forma, mejor dicho, el modelo desde el cual podemos ver nuestro mundo interior, nuestra psique, nuestra alma, porque es que a fin de cuentas eso que nos cuesta tanto como nombrar o como reconocer que es el alma, es la psique, o sea, en términos del poder como ver el alma o la psique como esa estructura que no está ubicada que no podemos ubicar, como podemos ubicar un ojo, la nariz, pero que está allí y que está presente y que está permanentemente enviando mensajes y está como activando unas corrientes dinámicas que nos piden cosas y que nos hablan cuando la cosa va bien y cuando no va bien. Entonces, en este sistema de Jung, es como un gran reloj, como una gran reloj, estos relojes espectaculares que funcionan por péndulos y el movimiento pendular genera una energía que entonces mueve otro péndulo y así hay toda una dinámica que busca la autorregulación. Por eso lo que señalabas tú, hay una regulación interna donde si yo tengo algo que está hipertrofiado en relación a otras cosas, el péndulo va a buscar que eso que está atrofiándose se active y balancee eso hipertrofiado. Y en otro nivel, viéndolo como un tema sistémico, entonces vemos familias que están hipertrofiadas o tienen una sobrepoblación de una expresión de ovejas, entonces empieza a generar lobos para también empezar a balancear esa dinámica. Y así lo vamos viendo en la medida que vamos subiendo en los otros niveles del sistema y empiezan a activarse dinámicas, empiezan a activarse expresiones que tienen que ver con todo ese sistema de relojería pendular. Entonces, es fascinante, pues, o sea, porque Esa homeostasis o ese equilibrio del alma, creo que le tiene, Jung tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, euderacia. Arturo dice que la alma tiene el movimiento en antiodrómico, ¿no? Que es justamente eso. Si está algo muy visible, por darle un nombre, como muy cargado, naturalmente eso va, en un momento determinado, va a soltar y se va a ir hacia el otro lado. Por eso es que cuando estamos muy polarizados, estamos muy seguros de algo, o desde el punto de vista de lo junguiano, es un poco, y no es un tema de amenaza, sino un tema de tomar conciencia, es prepárense, prepárense, porque esto va a tender hacia el otro lado, o sea, inevitablemente. Entonces, y uno lo ve, pues, en esas carreras de algunas personas de acumular y riqueza y poder y esto, prepárese, y no es un tema del destino y la mala suerte, y no, es que prepárese, porque la psique, así como usted le ha dedicado toda esta parte de la vida a vivir en lo material, en la riqueza y en el poder y tal, bueno, la vida durante la vida, el alma, no la vida, el alma le va a pedir, mira, y todo esto que quedó aquí, ¿qué va a hacer con eso? O sea, entonces, en la medida que uno está más consciente de eso, uno tiene una vida o trata de llevar una vida un poco más balanceada, ¿no? Un poquitico de esto, un poquitico de aquello, un poquitico, y de alguna manera en una parte más media. Por eso es que a los junguianos hay un elemento que mucha gente no le gusta, porque esa parte media tiene que ver con la mediocridad. Y entonces, en un mundo como estamos, que todo el mundo lo que quiere hablar es de éxito y de riqueza y de poder y de tal, bueno, hablar de mediocridad les parece una cosa espeluznante. Y resulta que, bueno, uno conoce alrededor cantidad de personas que más bien por no haber atendido la mediocridad, bueno, termina en lo más mediocre que puede ser una cárcel o un accidente o una muerte espantosa o qué sé yo qué. Porque si yo no cuido la estabilización, todo vale. O sea, la riqueza y el poder acomodé lugar porque todo vale en la guerra y el amor todo vale. No, mire, señor, no todo vale. O sea,
hay unos principios y unas dinámicas fundamentales donde todo no vale. O sea, y donde si agarramos por los caminos que no son, la psique, no es la ley, no es el gobierno, no es la policía, la psique nos dice, póngase en cintura. Y la psique nos lanza a unas dificultades y a unos elementos que nos tocan, que muchas veces se imponen de una manera que no podemos evitar. Sí, ya bien lo decía el templo de Apolo. Nada en exceso, ni siquiera la autoperfección. Cada vez que me voy a un extremo, estoy llamando e invocando el otro extremo que, que va a buscar. Y por supuesto, en nuestro desarrollo humano necesitamos aprender de los extremos, ¿sí? Es decir, esto no se trata de decir, bueno, ya me voy a poner en equilibrio y sobre todo si soy Libra y si tengo muchos planetas en entonces me voy a poner siempre porque termino también en indeterminación y en procrastinación de la vida y de todo. Necesito aprender y llegar a tocar fondo o profundizar tanto en un tema. Por ejemplo, profundizo tanto en el tema racional, ecuánime, de leyes, que llega un momento donde necesito empezar a tomar conciencia emocional de esos mismos procesos que los he analizado y visto desde la razón. Y viceversa, en tierra y en fuego he hecho tanta estructura material y física que necesito empezar a entender, ¿y para qué es que estoy haciendo todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y también viceversa, he sentido que toco la trascendencia de tantas formas, pero tengo que llegar a plasmarlo y a concretarlo en un hecho, o si no se queda solo en idealización y eh, en el más allá y no acá. Entonces, esas cuatro tipologías, junto con los arquetipos, me están invitando a estar, yo diría, a ver que nuestra vida es un teatro con muchos actores y que si yo solamente le doy participación a tres de esos actores, diciéndole ahora sale el rey y la reina, y la bruja, y el chistoso, y el otro quedan allá rezagados, y el otro mes vuelve otra vez a salir el rey y la reina, pues se cabrea, la bruja se cabrea y sale al escenario y mata al uno y mata al otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante entender que dentro de nosotros existe todo todo un escenario con muchos actores, con distintos actores que hablan precisamente esta teoría arquetipal y que tienen distintas maneras de expresión? Uno es emocional, otro racional, uno es intuitivo, otro sensorial, y que todos, absolutamente todos son válidos. Fíjate cómo yo diría que parte de estos casi 20 años de Plutón en Capricornio y ahora que entra en Acuario, nos está diciendo cómo es de importante bajar de ese esquema piramidal en donde siempre hay algo más y los demás menos, ¿sí? Para pasar a algo más de que todos mis actores son importantes, algo más paralelo, algo en donde yo le permita a la bruja tanta importancia como al racional ingeniero que sale a hacer el mundo, ¿sí? Y que los dos son vitales, tanto mi sustancia emocional apasionada, intensa y dramática, como la sustancia racional, ecuánime, legislativa y social y comunitaria y altruista. Y no diciendo hay uno más importante que el otro. No, todos somos importantes. Esa es la integridad. ¿Sí? ¿No? Y yo creo que fíjate que por eso es que cuando uno se aproxima a la psicología y al estudio de la psique y de las dinámicas de esta manera sistémica, lo espectacular es que uno se enriquece con otros sistemas. Por eso es que, como comentamos al principio, a mí me parece que cuando yo te oigo hablar en términos astrológicos, con los lentes de astrólogo, es increíble cómo eso tiene una correspondencia directa con los lentes que pueden tener el poder ver y poder analizar una dinámica o una personalidad con los lentes junguianos, por llamarlo de una manera. Y ahí lo espectacular es que uno va viendo cómo los sistemas, otra vez, hay una invitación a ser tolerante con, o sea, por mucho tiempo, yo oía colegas y cuidado con esto, eso suena esotérico, eso suena New Age, eso suena, yo digo, qué maravilla, o sea, me parece fantástico que podamos aprender de otras propuestas que aparte nos están diciendo lo mismo. Lo que yo comentaba era, oye, si la propuesta te está diciendo una cuestión muy diferente, bueno,
recházala o niégala o lo que sea. Pero cuando estás hablando estás haciendo el mismo planteamiento en un lenguaje diferente, más bien aproxímate. De hecho, bueno, creo que lo hemos hablado en otros momentos. Jung fue dentro de todo lo que tenía, fue una persona que se aproximó muchísimo a la astrología. De hecho, él tiene, bueno, de los textos más complicados que él tiene, es justamente es todo un texto donde utiliza la astrología como referente, que es complicadísimo. Pero él, al final de su vida, a las personas que él podía, a los pacientes que él podía, les pedía la hora de nacimiento y él hacía la carta astral. Cosa que él no compartió mucho porque en su época, bueno, si hoy en día se ve como poco científico, en la época de él era totalmente invalidante. Entonces él no, esa parte no pero todas las personas cercanas a él, su secretaria, sus asistentes, pacientes, su pareja, hablaba de este interés de Jung por la astrología. Y de alguna manera, nuevamente uno ve la congruencia, porque mucho de lo que Jung investigó es lo que podemos llamar el cómo se mueve ese mundo invisible que nos rodea, ¿no? Y por eso es que para él fue muy natural empezar a hablar de sincronicidad, cómo hay una relación de algo que no tiene ningún tipo de explicación, que surge en el mundo material y que tiene que ver con esa dinámica interna que estaba. O sea, la pregunta era, ¿qué pasa en el mundo? ¿Cuáles son las leyes de ese mundo invisible que esto que yo en mi estructura necesito aparece materializado ahí en un encuentro, en una oportunidad, en un algo, ¿no? Que hoy en día se habla tanto vinculado con la física cuántica. Entonces, Jung, sin conocer de física cuántica, él empieza a explorar esa correspondencia y entonces se relaciona con la astrología, se relaciona con el I Ching, porque el I Ching de alguna manera es un evento sincronístico. Pues no, yo estoy aquí un poco perdido y yo agarro unas monedas o agarro unos palitos y construyo un hexagrama y el hexagrama me está diciendo, es una lectura de lo que esa dinámica que yo no sé leer me la pone en orden. Y hay una correspondencia muy frecuente entre lo que yo estoy tratando de ordenar y esa imagen que aparece como el hexagrama que me está hablando. Jung ya estaba vinculado con eso. Entonces, por eso es que la astrología para mí es tan rica, tan valiosa, la disfruto y más de una persona como tú que logra aterrizarla de una manera como tan cercana. Entonces, hay algo, bueno, tú me conoces y me has hecho la carta astral y la revolución solar varias veces. Yo por años me peleé la tensión entre mi sol Acuario y entre mi ascendente Capricornio. Y todo el mundo me decía, bueno, qué pobrecito usted. ¿A quién se le ocurre escoger o vivir con un Acuario que está buscando expansión, inventando locura, tal, con un Capricornio que le está diciendo, mire, ahí en el caminito se va a encontrar ahí con una choza y en la choza le van a pedir un plata y después entonces se va a encontrar un río. Es un río como cualquiera, no se meta por ahí. Entonces es una tensión de toda la vida que hoy en día yo la agradezco. Hoy en día yo agradezco cómo hubo un Capricornio que me mantuvo conectado ahí y haciendo mapas y haciendo planos y haciendo cuentas y un Acuario que dice, bueno, pero ¿cuándo es que vamos a volar? Volemos. Y entonces, hoy en día esa tensión me ha permitido, yo digo, recogerla con agradecimiento porque ni estoy volando tan alto, ni tanto, ni soy tan expansivo y tampoco estoy tan metido en la cueva sin poder acercarme a la matica de mango que está ahí, bueno, porque todos los mangos son igualitos. Entonces, no, mire, todos los mangos son igualitos, porque ya que tiene está al lado, acérquese y cómase un manguito, o sea, Genial. Buenísimo. Eh, Eduardo, aquí por una pregunta que nos están haciendo en el chat, y que además es un tema que vale la pena siempre hacer una distinción, porque muchas veces cuando se habla del arquetipo,
por ejemplo, el arquetipo del amor, ¿sí? Y cómo terminamos diciendo el arquetipo de Afrodita. Y ahí hay un error, porque el arquetipo es un molde energético que no tiene forma y que a nivel cultural se va aterrizando según la cultura determinada, si, en Occidente pues con Afrodita, pero en Sumeria de pronto con Ishtar o con Astarte, sí, y de acuerdo a la cultura, o ya aquí en Colombia con la novela y de Betty la Fea para entender el arquetipo del amor y lo femenino y demás, ¿sí? Es decir, una cosa es el arquetipo, que es como una fuente de energía que no tiene forma, y otra cosa son los mitos, los cuentos, el planeta a nivel astrológico, que es ya una expresión de ese arquetipo, no es que sea el arquetipo como tal, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que ahí es importante como recordar qué significa arquetipo desde el punto de vista semántico, ¿no? El arque es antiguo, ancestral, primordial, tipo es patrón. Entonces, es un patrón ancestral, es un patrón primordial, ¿no? Es como, por eso es que nosotros no fue un arquetipo que se desarrolló a lo largo de nuestra vida. Nosotros nacemos con el potencial arquetipal. O sea, en esto que tú comentas, que yo creo que muchas veces se habla en confusión, diría que es importante como patrón ancestral, es importante diferenciar las situaciones donde los seres humanos nos podemos mover, o sea, que son arquetipos. La belleza es un arquetipo. La justicia es un arquetipo. La armonía es un arquetipo. Y a la vez, como estos patrones se pueden expresar a partir de personalidades. Afrodita es una expresión arquetipal. Ares o Marte es una expresión arquetipal. Zeus o Júpiter es una expresión arquetipal. Y todo eso es arquetipal. Lo que pasa es que cuando uno no tiene muy claro no el tema de lo que se trata, entonces algunas veces, bueno, empieza un arroz con mango, ¿no? Que entonces, bueno, claro, porque es que Afrodita, porque es la bella, que no sé qué, y de repente te encuentras una Atenea bella que no tiene nada que ver con Afrodita. Pero, y por el contrario, cuando hablas de la belleza como un elemento arquetipal, la persona muchas veces, cuando está muy relacionando lo arquetipal con una personalidad, tampoco lo entienden. Hay algo que yo comento mucho para poder ver lo arquetipal y la potencia de lo arquetipal. En términos de la construcción del caos primordial, el bien y el mal son arquetipales. Lo femenino y lo masculino son arquetipales y no tiene que ver con la biología. La energía femenina es diferente a la energía masculina y eso es arquetipal. Por eso es que la tendencia que tenemos los seres humanos es a polarizarnos, porque las primeras expresiones arquetipales que podemos comprender son polares. El bien y el mal son polares, lo femenino y lo masculino de alguna manera son polares, entonces tendemos a polarizar. Pero hay otras expresiones arquetipales que son en sí mismo un universo, como la belleza. Y la gente me dice, bueno, pero ¿por qué tú insistes en la belleza? ¿Qué tal? Yo digo, bueno, pues señores, pero es que la belleza es algo tan importante como arquetipo en nuestra cultura y en la civilización, que cuando uno pregunta cuál es la guerra más importante en términos de civilización, la guerra de Troya. La guerra de Troya no solamente es la guerra más conocida, sino la guerra de Troya fue la que hizo que un Homero, llámese, sea un poeta o sean muchos poetas, pero un Homero, como se puede entender a Homero, dijo, yo voy a escribir sobre esta guerra. Y es un conflicto terrorífico, pero que está enmarcado dentro del conflicto con la belleza. Si Helena de Troya no hubiera tenido la belleza que tenía, París jamás en la vida se hubiera volteado a ver, ni le hubiera dicho a su gente, mira, me la voy a llevar y vamos a ver aquí, mira, prepárense, pues es que la niña es tan bella que me la llevo. Entonces, y tiene que ver con la belleza, al igual que la guerra. Para bien o para mal, nuestra cultura está enmarcada en la guerra, enmarcada, o sea,
El primer hito fundamental, más allá de una cantidad de otras concepciones y otras, está enmarcado en la guerra de Troya. Y la guerra de Troya es una guerra que está enmarcada dentro del conflicto de la belleza. Todo eso, viéndolo así, es arquetipal. Entonces, y para diferenciarlo, entonces, bueno, de alguna manera hay personalidades vinculadas con la guerra, que no es la guerra como arquetipo, pero están vinculadas con la guerra, como es Ares, que es el guerrero, el que, quítame esta pajita de acá, ya nos vamos a la guerra. Una Atenea que dice, bueno, mira, si estamos en conflicto, pero vamos a sentarnos y vamos a negociar y vamos a acordar y vamos, y un Zeus que dice, ya va, mira, la ley dice que, entonces la guerra, en la guerra hay unas personalidades que le pertenecen, pero la guerra no es Ares, la guerra no es Atenea, la guerra no es Zeus. O sea, la guerra es la guerra es la dificultad que tenemos los seres humanos de entrar en armonía, de entrar, esa es la guerra, y es un arquetipo. Entonces las personalidades están vinculadas con eso. Igual que en la belleza, bueno, el arquetipo de Afrodita obviamente está vinculado con la belleza, pero el arquetipo de Apolo también está vinculado con la belleza. El arquetipo de Hestia de alguna manera está vinculado con la belleza, porque una belleza fría, sin alma, sin calidez, es una belleza que ahí como que, y una belleza sin sensualidad es otra cosa. Entonces vemos cómo la belleza como arquetipo está vinculada con expresiones arquetipales que son personalidades. Entonces, y yo creo que eso es importante ver porque nos permite diferenciar lo que son temas o posibilidades arquetipales que todos nos pertenecen de expresiones arquetipales. Yo siempre digo que de las cosas más interesantes para poder hablar de arquetipos en el humano son todos los sistemas de mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿por qué existen? Porque todos los seres humanos somos capaces de matar, todos los seres humanos somos capaces de robar, todos los seres humanos somos capaces de mentir, todos los seres humanos, y uno dice, bueno, pero ¿por qué ponen mentir al lado de matar? Pero es que es como un poco exagerado. Bueno, póngase a decir mentiras un tiempito para que usted vea cómo se le complica la vida y complica la vida a todo el mundo, que puede ser tan horrible o más complicado que matar. Entonces, y todo este tema de los mandamientos que hay en todos los sistemas religiosos, y no la religión como un elemento importante, sino como un llamado de atención de convivir, hablan de arquetipos, o de posibilidades de expresión de lo arquetípico. Entonces, no, es un mundo fascinante. Voy a pasar horas hablando de esto y es un mundo fascinante. Genial, y es fascinante también como lo muestras precisamente por eso que comentabas de Capricornio y Acuario, porque tener tu ascendente en Capricornio permite focalizar y generar de una forma práctica y concreta conceptos abstractos, como es Acuario que está más allá, está voladísimo y tú permites aterrizar. Invitar a nuestros oyentes del canal a que sigan a Eduardo, tiene un canal en YouTube que se llama Arquetipus, en donde constantemente estás haciendo live, trayendo una serie de invitados de una profundidad también enorme para amplificar todos estos temas. Eh, y Eduardo, precisamente vi en estos días en tu Instagram que vas a tener un curso del ABC de la psicología de Jung, como las bases de la psicología junguiana, ¿no? Cuéntanos un poco de ello. Hace mucho tiempo que yo tengo una motivación importante que es hablar y difundir estos conceptos junguianos y como herramientas de vida. Yo soy un creyente que lo que uno puede compartir, que le ha ayudado a uno, yo creo que eso es fundamental porque, aunque suene un poco cursi, pero para mí es muy valioso y muy importante, es ese tema de tratar de hacer, de dejar un mundo mejor al que nos tocó, tratar de. Entonces, en ese tratar de, para mí, difundir estos elementos como herramientas que ayudan a la convivencia y a la cotidianidad y al desarrollo personal, para mí es casi que sí, una gran motivación. Entonces estamos abriendo permanentemente, abrimos cursos para acercar
a las personas interesadas en estos temas, que son muchas, a acercarse un poco más a entender lo que plantea o lo que planteó, lo que sigue planteando Jung como posibilidades de ver estas diferencias y lograr una cierta armonía. Entonces, efectivamente, vamos a iniciar un curso que se llama el ABC de los conceptos junguianos aplicados a la cotidianidad. La idea es cómo estos conceptos, cuando nosotros logramos entenderlos, lo podemos aplicar no solamente a nuestro crecimiento personal, sino a las relaciones de pareja, al vínculo con nuestros hijos y con la familia, a la parte productiva, a la parte profesional. Y muchos de estos elementos hoy en día se están utilizando en territorios, en terrenos profesionales muy importantes, ¿no? Lo que tú decías, el test de Myers-Briggs, el MBTI, que está basado en tipología junguiana, hoy en día se utiliza muchísimo en los procesos de aceptación de personas para constituir equipos de trabajo. Bueno, porque dependiendo de las personalidades logran como hacer conexiones importantes o poder ver las diferencias importantes que pueden generar ruido. Y el tema de los arquetipos hoy en día se está utilizando en cantidad también de terrenos, entre ellos, por ejemplo, en el marketing. Ver cómo una marca o un producto puede representar un símbolo que mi personalidad arquetípica necesita para complementarse, para apoyarse, para... Entonces, se está utilizando en cantidad de territorios, en cantidad de aspectos de nuestra cotidianidad, y la idea es una invitación a aproximarnos y a profundizar en ellos. Entonces, gracias por el recordatorio. Y es que, bueno, vienen 3 años, ya a nivel astrológico, desde el 8 de marzo ingresa Saturno en Piscis, y Saturno tiende a poner orden a algo que es tan caótico como Piscis. Y qué mejor que unas estructuras psicológicas, que aunque la ciencia la ciencia de la psicología es una ciencia más bien moderna, está muy joven, está como recién nacida prácticamente, tiene menos de, no sé, 200, 300 años, menos, sí, como 200 años, ¿sí? Eh, y lo que nos viene a traer estos 3 años de Saturno en Piscis es la utilización y la puesta en práctica de herramientas que nos permitan focalizar ese inmenso caos en el que estamos inmersos, para entender un poco por qué estoy actuando compulsivamente, o por qué mis hábitos se me desbordaron en cierta forma, o por qué tengo siempre las relaciones así, cambio de pareja, termino siempre con unas relaciones igualitas, ¿sí? Y todas esas respuestas nos las da la psicología. Bueno, en este caso con la psicología junguiana, pero también por supuesto la gestáltica, o bueno, hay muchas vertientes que nos pueden ayudar a entender todo ello, y por eso quise invitarte, querido Eduardo, para dar ese toque que vamos a necesitar durante 3 años de una practicidad ante lo psíquico, ante lo psicológico. Es una fuente importante. Gracias a la psique, gracias a nuestras emociones, gracias a nuestros deseos o nuestros complejos, activamos nuestra vida y generamos nuestra vida. Entonces, ¿cómo no conocerlos? ¿Cómo no entendernos un poco más? Mirarnos en un espejo profundo del alma, ¿no? Sí, sí. No, yo te lo agradezco mucho, Juan Carlos, porque para mí, como te digo, la conexión contigo es una inspiración para aterrizar aspectos muy complejos y tratar de ponerlos en simplicidad. Y por otro lado, por lo que hemos hablado, porque yo sí veo una cantidad de elementos que congruentes y que enriquecen entre la psicología y la astrología. Y más esta psicología que, bueno, que habla de los patrones, que es afín a estas alineaciones energéticas que invitan a ver ese mapa de ese mundo invisible que nos rodea y que está allí todo el tiempo mandándonos señales y hablándonos. Entonces, te lo agradezco y siento el cariño. Yo siempre digo que tú eres de las personas más afectuosas que yo conozco y este encuentro con este tono cariñoso es un regalo. Así que te lo agradezco muchísimo. Esa, Sí, querido Eduardo.
Qué belleza. Bueno, que sea un encuentro de muchos. Hay tantos temas interesantísimos a abordar y seguramente vamos a hacer más encuentros, bien sea en tu canal o aquí en este espacio, para hablar de sueños, de sombra, de ánima, de animus. Bueno, de que en una pareja no hay dos, sino siempre hay cuatro. Bueno, tantas cosas que la psicología junguiana aborda de una manera tan bella. Querido Eduardo, te deseo muchos éxitos en este curso que inicias. ¿Cuándo inicia este curso del ABC? Oye, ¿sabes qué? Esa es una pregunta que ahí me ponchaste. Yo puedo hablar de arquetipos todo el día, me preguntas le rec- a las personas interesadas creo que es preferible que se metan en la plataforma en Arquetipus y ahí está, bueno, las personas que me ayudan en esta parte a hablar de estas cosas, pero ya espérate, Sí, déjame. Sí, la verdad es que me ponchaste, qué desastre. creo que es para el 14 o 16 de febrero. Creo que es algo así, ¿no? Sí, es virtual, Empieza ¿cierto? ahora. Hay uno que va a ser virtual y otro que va a ser presencial. Yo creo que ya estamos como necesita. El presencial va a ser un fin de semana, y la idea es, bueno, que nos podamos reunir y podamos, va a ser un intensivo de fin de semana. En El, Bogotá, el, en Bogotá, Colombia. el virtual va a ser los jueves, en el horario de 7 a 9 hora Colombia también, y empieza pronto, sí que empieza bueno, empieza dentro de, creo que si no la semana que viene, en 2 semanas. El 16, creo que es el 16, Eduardo, sí. Sí. Bueno, este, Es el intuitivo. bueno, Carlos, Querido Eduardo, nos vemos en una próxima oportunidad. Te envío un gran abrazo y qué gusto verte y tener este encuentro.